Imaginemos que tenemos un equipo de trabajo que accede a la documentación de un proyecto. Vamos a suponer que el equipo de trabajo está formado por Luisa, por ejemplo, por Carlos y por Marco. Y los tres están accediendo a esa documentación compartida. ¿Qué ocurre si no tenemos un control de versiones? Recordemos que toda esta información a la que están accediendo está compartida. Si no tenemos un control de versiones, ¿cómo vamos a controlar los cambios que cualquiera de los tres están haciendo? ¿Qué ocurre si Marco y Luisa están accediendo a los mismos ficheros y hay conflictos cuando intentan unir esos cambios? ¿Qué pasa si hay un error? No podemos acceder a una versión anterior. ¿Y qué pasaría si queremos ver cuál es el historial de cambios que tenemos? Nosotros vamos a utilizar Git como control de versiones. Es indiscutiblemente la aplicación más utilizada. Es un proyecto open source que comenzó en 2005 y lleva de manera estable muchísimos años. ¿Cómo trabaja Git? Nosotros vamos a tener un repositorio en un servicio en la nube. Un repositorio es un almacén de información. Normalmente un repositorio está asociado a un proyecto. Podemos tener ese repositorio en servicios como GitHub, como Bitbucket. Nosotros aquí vamos a trabajar con GitHub. Por otro lado, ¿qué pasa con Lisa, con Carlos y con Marco? Ellos van a tener un repositorio local que se va a sincronizar con ese repositorio en la nube. Y por tanto, será Git la herramienta que se encargue de todas las funcionalidades relacionadas con el control de versiones para sincronizar esos repositorios locales con ese repositorio en la nube. Vamos a hacer un resumen de cómo se trabaja con Git y con GitHub. Por un lado, tengo que tener mi repositorio creado en la nube, es decir, en un servicio como GitHub. Si no tenéis cuenta de GitHub o no sabéis cómo crear un repositorio, dejaré en la descripción el vídeo donde lo explico. En este repositorio lo único que tengo es un fichero readme.md con la siguiente información. Para ello me he creado una carpeta vacía o do manage. Esta carpeta será mi repositorio local. La abro en Visual Studio Code y abro un nuevo terminal. En primer lugar, tengo que asegurarme de que tengo Git instalado. Si no lo tenéis instalado y queréis ver cómo hacerlo y configurarlo, os dejo abajo en la descripción el vídeo correspondiente. Para comprobar si lo tengo correctamente instalado, ejecuto el comando git --version. Y de esta manera compruebo la instalación y la versión. Por otro lado, tengo que inicializar mi repositorio. Este va a ser mi repositorio local, por tanto ejecuto el comando git init. Para asegurarnos de que tenemos el repositorio local creado, simplemente basta con consultar los ficheros ocultos que tenemos en el directorio o do manage. Cuando inicializamos un repositorio se crea el directorio .git. Por tanto, si hacemos ls-la, nos damos cuenta de que tenemos el directorio .git. Este directorio no lo debemos manipular manualmente. Es el directorio donde se almacenará todo lo referente al control de versiones. Si lo eliminamos, desaparecerá el control de versiones de esta carpeta. Vamos a asegurarnos de que la rama principal del proyecto va a ser la rama main. Para eso hacemos esto porque en algunas versiones se establece como rama principal la rama master. Por las connotaciones negativas de ese término, hace ya muchos años que utilizamos main como rama principal. Vale, ya tengo mi repositorio remoto y mi repositorio local, pero no están vinculados. La forma de hacerlo sería con git remote add origin y la URL de nuestro repositorio de GitHub. Para eso me voy a copiar el repositorio y ya los tendría vinculados. Bien, ahora mismo en el repositorio local no tengo nada, pero en el repositorio remoto tengo un fichero readme.md. ¿Cómo puedo sincronizar los cambios para traerme todo lo que hay en remoto? Con el comando git pull. De esta manera, yo ya tengo aquí mi fichero readme.md con la misma información que tengo en remoto. Imaginemos que me creo un nuevo fichero.
He creado un fichero que le voy a llamar models.md. Son ficheros Markdown de documentación. Es irrelevante lo que pongo aquí. Lo importante es la gestión del control de versiones. Si nos damos cuenta, este fichero se ha puesto en verde y tiene una U. Significa que no está recibiendo seguimiento untracked. Por tanto, si yo hago un git status, nos damos cuenta de que este fichero no está recibiendo seguimiento. ¿Cómo puedo añadirlo para que empiece a recibir seguimiento? Pues con el comando git add. Con este comando recibe expresiones regulares. Con este comando lo acabo de añadir. Si vuelvo a hacer git status, automáticamente aparece como añadido. Si yo quisiera eliminarlo, porque me he equivocado y no quiero que reciba seguimiento, bastaría con ejecutar el comando git reset. De la misma manera. Y si nos damos cuenta, vuelve a estar untracked. Lo dejo como estaba porque quiero añadirlo. Vuelvo a repetir que recibe cualquier expresión regular, incluso podemos añadir un único fichero con el nombre del fichero o todo un directorio, ¿vale? Y no hemos confirmado los cambios. De forma que si yo hago git status de nuevo, vuelvo a ver que estos cambios no son confirmados. ¿Cómo confirmamos los cambios? ¿Cómo establecemos un punto al que poder volver o la foto del repositorio actual en un momento determinado? Bien, pues para eso ejecutamos el comando commit. Este comando recibe un mensaje. Es el mensaje que se va a asociar al commit para identificar ese punto al que podemos volver en un momento determinado, porque podemos realizar viajes en el tiempo entre los distintos commits de un proyecto. Una vez hecho eso, si nos damos cuenta, no aparece este fichero en ningún color como modificado. Si yo hago ahora un git status, automáticamente veo que no tengo ningún cambio por guardar. Yo puedo ver qué cantidad de commit tengo en mi proyecto. Para eso puedo ejecutar el comando git log. Fijaos que aparecen dos commits. Por un lado, un commit, esto es un hash asociado a un commit concreto. Por un lado aparece el commit inicial de cuando creé el repositorio en remoto. Bien, y por otro lado aparece el commit que acabo de establecer en mi local añadiendo la documentación de modelos. Estos dos commits los puedo ver en local. Si nos damos cuenta en remoto, solo tengo el fichero readme.md. ¿Por qué? Porque todavía lo único que he hecho ha sido traerme la información desde remoto a local, pero no he subido los cambios desde local a remoto. Para hacer esto, me va a pedir credenciales. Dependiendo de cómo tengáis configurado Visual Studio Code, tendréis que introducir las credenciales de GitHub, añadir un token, etc. Seguid los pasos que os esté solicitando para ello. Una vez hecho eso, si nos damos cuenta, si yo refresco, si yo recargo, tengo los dos ficheros tanto en el repositorio remoto como en el repositorio local. Imaginemos que añado algo más de documentación. Una vez añadida esta información, fijaos que aparece mi fichero con la M de modificado, ¿vale? Si yo hago un git status de nuevo, puedo ver que está modificado. Voy a guardar los cambios. Para ello tengo que hacer git commit -am para que añada los nuevos cambios al fichero herencia. De esta manera ya tengo mi nuevo commit añadido. Solo lo tengo en local. Para volver a actualizar, si nos damos cuenta, esto es lo que tengo en remoto. Para volver a sincronizar lo que tengo en local con lo que tengo en remoto, es decir, subir mis cambios, tendría que ejecutar mi comando push. Y de esta manera
Ya tengo actualizado mi repositorio remoto con los últimos cambios. Como comentaba con Git log, puedo ver los commits que tengo en mi repositorio. Imaginad que quiero volver a un commit anterior. Imaginad que aquí he cometido un error y que quiero volver a este commit. Tendría la posibilidad de hacerlo. Lo único que tengo que hacer es copiar este hash. Una vez que está copiado, el comando para volver a ese commit sería el siguiente. Git checkout y pego el hash que identifica ese commit concretamente. Si le doy a intro, automáticamente me ha cambiado a ese commit y si nos damos cuenta en models md ya no tengo la información relacionada con herencia. Si yo hago un git log, podemos ver que concretamente yo tengo mi base actual en la documentación de modelos y que no tengo el último commit. Si quiero ver todos los commits, también si quiero volver al commit en el que estaba, tendría que hacer git log --all. Y de esa manera, aquí es donde estoy apuntando actualmente, pero realmente tengo un commit posterior que es este. Lo copiaría y haría lo que he hecho antes. Git checkout y directamente puedo ver de nuevo la información. Hay otra forma que me gusta mucho de ver el log, que sería mediante la opción git log menu. De esta manera aparece con un hash reducido la información mucho más visual. Incluso cuando luego veamos ramas podemos verlo. Con esto hemos hecho un resumen de todos los comandos básicos y de la forma de trabajar de Git con GitHub. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo.